Bien, estamos de regreso en Noticias Express, 10 de la mañana con 33. Los resultados de las elecciones en Venezuela, lo conversábamos ya con Laura Soto, siguen generando tensión en el oficialismo aquí en nuestro país, además de las repercusiones en el mundo. Acá en Chile, algunos parlamentarios del socialismo democrático han cuestionado la postura del Partido Comunista. Vamos a conversar sobre este tema con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Bienvenida, gracias por el contacto, diputada. Hola, muy buenos días, gracias a ustedes. Diputada, gracias por este contacto para poder analizar la situación, sobre todo a la luz de los últimos antecedentes. Y me gustaría que partiéramos analizando lo que ha planteado la Fundación Carter en las últimas horas respecto al proceso electoral en Venezuela. Usted hace unos días defendía el proceso que se había llevado a cabo el domingo, planteando, en Twitter lo dijo, que hay cerca de 1000 observadores electorales, entre ellos Naciones Unidas y la Fundación Carter, mencionaba usted. Ahora esta fundación dice que la elección, estoy leyendo textual, no cumple con estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática. Con ese antecedente a la vista, ¿qué posición tiene ahora, diputada? Mire, en primer lugar, yo no avalé, porque no me corresponde a mí, avalar el proceso electoral de acuerdo a la institucionalidad política de otro Estado. Señalé, sí, el hecho incontestable que habían cerca de 1000 observadores internacionales y cité a la Fundación Carter, a las Naciones Unidas, al expresidente colombiano Ernesto Samper y a Celso Amorim, en fin. Eso es lo que hice en primer lugar. Ahora, respecto a que la Fundación Carter se retiró, lo encuentro lamentable. Yo sigo confiando en que el gobierno venezolano, a través del Consejo Nacional Electoral, entregue las actas para dar verosimilitud y verificar los resultados. Es lo que ha pedido, entre otros, nuestro presidente, el presidente Lula, que ha apelado también a las Naciones Unidas, también Petro y también, como decía el ex canciller Celso Amorim, amén de que varias organizaciones políticas del mundo han ahí sí avalado los resultados, como el Partido de los Trabajadores de Brasil, Podemos de España, Izquierda Unida y otros. Diputada, usted dice que no ha avalado el proceso electoral, pero en la práctica, cuando usted mencionaba precisamente a la Fundación Carter en este tuit que usted ha publicado, lo que hacía era responder precisamente a otra publicación que la aludía sobre este tema, y en un contexto en donde el Partido Comunista también ha tenido una posición histórica de respaldo a Nicolás Maduro. Y profundizando sobre la Fundación Carter, no solo hay un planteamiento respecto a que es necesaria transparencia, lo que ha planteado también es que el contexto en el que se desarrolla este proceso eleccionario no es democrático. Y lo que plantea, dice, es que se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas, en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación con autoridades del Consejo Electoral que mostraron parcialidad en favor del oficialismo. O sea, es mucho más profundo que solamente mostrar las actas. Bueno, por cierto, esa es la opinión de la Fundación Carter, que yo la respeto muchísimo, pero le insisto, yo respeto mucho la autoridad internacional que tiene el presidente Lula, que nadie puede negar, ¿no es cierto? Y respecto a ese punto, ha señalado él y otros que el proceso eleccionario se llevó en forma correcta y pacífica y que la manera de dirimir el conflicto actual es en que entrar los registros de las actas, que requiere todo un proceso, porque aquí no se conoce el sistema electoral, se habla sobre el sistema electoral sin conocimiento. La ley venezolana exige que el 55% de las mesas escrutadas sean además respaldadas con un conteo manual, aparte de la tira que arroja la máquina en virtud del voto electrónico. Por lo tanto, yo insisto para, digamos, aclarar este punto, que yo tengo la confianza que así va a ser, porque a mí lo que me llama la atención es que Venezuela hoy pasó a ser lo más importante del mundo. Estados Unidos, ¿no es cierto?, encabeza la oposición al gobierno de Venezuela y sin embargo está armando
a quienes están provocando un genocidio al día, digamos, en vivo y directo. Ahí, perdón, déjeme terminar. Y se olvida y no se menciona para nada el bloqueo y las sanciones unilaterales de que ha sido víctima Venezuela, que han acarreado la miseria de ese país y los millones de venezolanos que han sido desplazados. Diputada, y por lo tanto, obtenemos consensos regionales, porque este es un problema que afecta a toda América Latina, no solo a Venezuela. Diputada, ¿usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro está facilitando lo que usted menciona, que hay confianza para entregar estas actas, para transparentar el proceso ya cuando han pasado 3 días después de las elecciones? Es que mire, la creencia mía no es un tema así en el aire. Yo estimo y tengo la confianza de que el gobierno entregue cuanto antes, porque insisto, es la única manera de dirimir este por lo conflicto. Mismo, ¿no cree que ha sido tardía? Se entrega entonces... por eso. No creo que ha sido tardío, porque el reglamento, entre otras cosas, le voy a decir, venezolano, da hasta 30 días para entregarla. Ya. Y además otra cosa, diputada, el proceso electoral, proceso, pero me deja hablar, sí, es que el proceso electoral mexicano, sí, se ha demorado 2 meses. ¿Usted sabía que la presidenta Carla Sheinbaum todavía no asume como presidenta oficial porque el proceso electoral en México aún no termina? Ya, pero diputada, aquí igual hay una estela de desconfianza ciudadana. La gente está saliendo a la calle y esos son hechos objetivos. ¿No cree que podría facilitar el gobierno de Nicolás Maduro para que terminar con esa desconfianza que hay, no solamente de la ciudadanía que está saliendo a las calles y que están siendo fuertemente reprimidos? Eso también son hechos objetivos, si es que usted ha visto imágenes desde Venezuela. Entonces, y con la comunidad internacional atenta también a los días que están pasando, y que aumenta la desconfianza y la violencia también allá en ese país. Pero por supuesto, le insisto y reitero, espero que me hayan escuchado. Es que mi pregunta es otra. ¿Usted cree que se está facilitando? Perdón, el gobierno venezolano está obligado a entregar esos registros, porque está saliendo a la calle no solo la oposición, el chavismo también está colapsando calles en Caracas. Y las bandas criminales también. Nadie en su sano juicio pretenderá, ¿no es cierto?, incendiar una situación en Venezuela, y nadie en su sano juicio, espero, salvo la presidenta de Perú, que es presidenta de facto, Dina Boluarte, como usted sabe, como sabemos muy bien, ha reconocido a Edmundo González. Yo supongo que no irá a haber un segundo Guaidó que se autoproclame en una plaza y se le reconozca como presidente, porque hay que ser serios acá. ¿Pero cree usted que serios, y hay que ser responsables políticamente? ¿Cree que se está facilitando eso desde el gobierno de Maduro? Yo creo y confío en que así sea. Le vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que usted pretende con que le responda qué? Mi respuesta es categórica. La única manera de dirimir este conflicto es que se entreguen los registros de las actas lo más pronto posible. Diputada, de todas maneras, nos detenemos en el problema venezolano a propósito de estas elecciones, porque usted se preguntaba por qué estamos tan interesados en esto. Bueno, por el alcance regional que tiene, evidentemente. La crisis migratoria ha desplazado a 1/4 de la población. Es la crisis migratoria más grande, si es que descontamos la guerra en Siria, sí, por la miseria recientemente. Y acá hay un foco particular por esta situación contingente, pero la preocupación por Venezuela lleva 10 años. Hay múltiples informes regionales de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Naciones Unidas, ACNUR, entre otros, que denuncian violaciones sistemáticas a derechos fundamentales. Hay denuncias de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de tortura, de persecución como práctica sistemática en contra de la oposición política. La misión de la ONU ha puesto de manifiesto crímenes de lesa humanidad. El Foro Penal habla de denuncia de cientos de presos políticos. El Poder Judicial dejó de funcionar hace mucho tiempo, desde 2004, denuncia Human Rights Watch. O sea, hay un historial enorme. Aún así, ¿usted sigue defendiendo la institucionalidad venezolana a pesar de todos estos reportes?
A ver, mire, Sebastián, me parece que es su nombre, ¿no? Sí, Sebastián Aguirre, diputado. Le voy a decir lo siguiente, yo jamás voy a poner en cuestión los informes de los organismos internacionales, en particular del Alto Comisionado de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. No voy a hacer como se hizo aquí en Chile, con las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cometió el gobierno de Piñera, en que, por supuesto, no sé si ustedes también esclarecieron que ahí se había claramente señalado que en nuestro país se cometieron crímenes de lesa humanidad. Yo no voy a desconocer jamás, como tampoco voy a desconocer, tal como lo señaló usted, hace 10 años que este país, Venezuela, está siendo víctima de sanciones unilaterales que, supongo que ustedes saben, son impugnadas por el derecho internacional. El derecho internacional y la comunidad internacional avala las sanciones colectivas, no las sanciones unilaterales que tienen por objeto presionar a un Estado para que su política interna o externa cambie de A a Z. Este país lleva 10 años de órdenes ejecutivas de los Estados Unidos en la cual se ha confiscado todos sus bienes en el exterior, se ha prohibido cualquier transacción con la estatal petrolera. Lo que justificaría un actuar autoritario de parte del gobierno de Nicolás Maduro, entonces, por lo que desprende de sus palabras. A ver, es que me deja terminar porque la verdad es que no corresponde que usted ponga frases que yo no he dicho. No, le estoy haciendo una pregunta, diputada. Que esas... No, pero déjeme terminar. Esas sanciones unilaterales han hundido sin duda a ese país en escasez brutal de alimentos, crisis de salud, crisis hospitalaria. Por cierto, es un país que se ha hundido en la miseria. Y eso ha significado el desplazamiento de millones de venezolanos, particularmente a Colombia, Perú, Chile, ¿no es cierto?, en que sabemos que hay cientos de miles de personas de origen venezolano que incluso están en una migración irregular. Entonces, yo no estoy diciendo, como usted señala, que eso esté justificando, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos. No, le estoy señalando algo que es evidente y que además, como existe un bloqueo informativo, de eso no se habla. Diputada, o sea, de las sanciones unilaterales respecto a Venezuela o respecto a Cuba no se habla, diputada, no curioso, se toca, es como una variable que no existiera. Sí, bueno, no sé a qué se refiere con lo del bloqueo informativo, pero de todas maneras, a lo que apunto yo es que el problema de fondo respecto a Venezuela tiene que ver con la valoración, como dice Carlos Peña hoy día en una columna, la valoración moral de la democracia. Y respecto al acercamiento que tiene el Partido Comunista sobre el régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver no con las sanciones en sí, que pueden generar evidentemente reacciones políticas, sino con una institucionalidad democrática que ha sido horadada de manera constante en los últimos 20 años y que ha sido constatado por organismos internacionales. A eso el Partido Comunista hace vista gorda en sus análisis. A ver, yo no me voy a hacer cargo de estos ataques completamente desatados contra el Partido Comunista. Nosotros no tenemos que estarle dando pruebas a nadie del carácter democrático de nuestro partido. Nosotros no hemos participado nunca en golpes de Estado de ningún tipo, no hemos participado en políticas de persecución de ninguna manera, ningún chileno, por favor, para que quede claro. Por lo tanto, yo no me hago cargo y repudio absolutamente que se pretenda realmente cuestionar al Partido Comunista chileno respecto a una situación internacional. No lo acepto. El Partido Comunista en Venezuela también se ha mostrado en desacuerdo con el proceso vivido el domingo en Venezuela. Así es. Ustedes mantienen, Así es, el Partido Comunista ¿ustedes mantienen venezolano esa postura acá, independiente como partido, me refiero, diputada, independiente que la voz de las relaciones internacionales la lleve el gobierno y lo haya destacado así el presidente Gabriel Boric? Bueno, son dos preguntas que usted me ha hecho. El Partido Comunista Venezolano hace mucho tiempo que es opositor a Maduro, desde hace mucho tiempo, hace años, ¿no? Y la opinión del Partido Comunista, que fue dada en una declaración que ustedes conocen, supongo, es haber valorado que el proceso eleccionario se haya hecho en paz, se haya hecho en forma completamente correcta, tal como lo dijeron varios de los observadores internacionales que no pretenderemos que son chavistas.
No la y Fundación acto Carter, por lo seguido menos, ¿no? señaló, perdón, acto seguido señaló, acto seguido, el Partido Comunista, que esperaba que el gobierno entregara los registros que respaldan los resultados electorales que el Consejo Nacional Electoral en una primera instancia dio. Eso es, entonces, no tratemos, por favor, les ruego, porque cuando le hablo de bloqueo informativo, tiene que ver con esto, con estar siempre tratando de desviar lo que en este caso yo digo para confirmar una hipótesis previa de ustedes. Eso no es información seria. Eso no así no se hace periodismo. Diputada, Perdón que se los diga. Diputada, es que usted plantea ciertas condiciones que avalan el proceso electoral venezolano, pero las elige también con pinzas, porque la Fundación Carter, que el gobierno venezolano ha esgrimido como una señal de garantía, de legitimidad, y que efectivamente ha legitimado procesos electorales anteriores en Venezuela, ahora está diciendo no solo que aquí falta transparencia, sino que el proceso, la forma en la que se ha desarrollado las elecciones, no es democrático. Entonces, usamos a la Fundación Carter cuando conviene, usamos a la fundación o la descartamos cuando no nos conviene, sin contar además la prohibición de... Déjeme terminar con la pregunta, diputada, por favor. Sin contar con... Porque no sé quién descarte, que no descarta. Sin contar con que además se prohibió el acceso de observadores internacionales de distintos países y sin contar además con lo más básico de lo básico, que es que no existe separación de poderes en Venezuela y que el Consejo Electoral venezolano está controlado también por el chavismo, sin descontar eso. A ver, ¿puedo responder? Adelante. Porque usted dice que se descarte, no se descarta. No, yo no he descartado nada. Cuando he dicho que el proceso eleccionario transcurrió con normalidad, no es que esté descartando a la Fundación Carter. Estoy señalando lo que dijo el panel de Naciones Unidas, lo que dijo la CELAC y lo que dijo el Lula, que no supongo que usted no lo descartará, o lo que dijo el expresidente colombiano Ernesto Samper, que supongo tampoco que será calificado chavista. En primer lugar, eso. Y yo respeto muchísimo a la Fundación Carter. Tengo otros elementos que son los que estoy dando a conocer. Enseguida, cuando usted señala que observadores internacionales fueron impedidos de entrar, eso no es así. Lo que se impidió es que personas que no habían seguido el procedimiento que todos los países del mundo que son monitoreados en sus procesos electorales imponen, es obtener una visa de cortesía, o haber sido invitado por un organismo internacional. Esas personas que usted señala no fueron nunca observadores internacionales porque no tenían esa calidad. Entonces, no hagamos, por favor, realmente confusiones. Diputada. Esas son las personas a las cuales no se les impidió el ingreso. ¿En qué postura quedan las relaciones con el gobierno y el Partido Comunista? La misma de siempre, ya se lo he dicho. Sí. Los comunistas somos parte de una alianza, ¿no es cierto?, que va tras un programa presidencial. Por lo tanto, lo repito, cuando algunos personeros, ¿no es cierto?, autodenominados democráticos cuestionan al Partido Comunista y dicen que no pueden convivir, yo he respondido que las alianzas políticas no es un club de amigos, donde a mí me gusta fulano o sutano, o estoy en el living de mi casa a ver si llega un vecino que no me gusta. No, las alianzas políticas son eso, alianzas políticas que significan, ¿no es cierto?, el respaldo a un programa de gobierno. Ya, ahora... En eso quiero ser muy clara. ¿No le incomoda a usted, por ejemplo, declaraciones como la del ministro Montes esta mañana cuando decía que le cuesta entender la postura del Partido Comunista por Venezuela, que no le extraña, pero que sí observa una diferencia profunda? Hace algunos días el senador Ricardo Lagos Weber del PPD decía que le incomoda estar con... un partido que en el fondo apoya o respalda lo que estaba pasando en Venezuela. Bueno, si le vuelvo a repetir, le respondo especialmente al senador Lagos Weber que él no está en un club de amigos, está en una alianza política, así que las incomodidades tendrá que, no sé, conversarla con su psiquiatra a lo mejor, pero en una alianza política los temas son otros. ¿A usted no le incomoda como militante y diputada del Partido Comunista en estas declaraciones, por ejemplo, que vayan, o que el mismo presidente haya ayer emplazado que las relaciones internacionales las lleva él?
A ver, jamás nosotros hemos puesto en duda algo que la Constitución señala con toda claridad. Evidentemente, quien conduce la relación internacional es el presidente, obvio. O sea, jamás hemos puesto en duda eso. Enseguida, respecto a la política exterior, podemos tener discrepancias en cuanto a miradas. Y no es primera vez, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando usted me dice si me incomoda las declaraciones del señor Lagos Weber, le vuelvo a repetir. O del ministro Montes. A mí no me incomoda, tampoco, no me incomoda estar con nuestros aliados, porque creo que además, cuando estamos con aliados históricos naturales, es cuando mejor le hace al país. Diputada, ahora, ¿usted cree que este es un asunto, esta diferencia respecto a Venezuela, es y uno podría extenderlo a otros países también, ¿no? Honduras, a Nicaragua u otros. Pero ¿usted cree que este es un asunto solo de diferencias en política exterior, como se tienen diferencias respecto a políticas públicas diversas, que siempre existen, digamos, en cualquier coalición política, ¿no? Porque son partidos distintos y tienen énfasis diferente. Pero las diferencias en torno a este tema, ¿no son asuntos de principios más que de políticas públicas? Bueno, la política exterior no sé si se puede caracterizar como una política pública. No, la política exterior es eso, lo que su nombre indica. Y respecto a eso nosotros podemos tener discrepancias. Yo, por ejemplo, tengo discrepancias respecto al rol de la OTAN en el apoyo a Ucrania en el conflicto Rusia-Ucrania. Tengo plena adhesión a la causa en política exterior que nuestro presidente ha explicitado en relación con Palestina. Ahora, ¿cree usted, redondeando un poco después de esta conversación, que el presidente Nicolás Maduro o el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno legítimamente democrático, diputada? Son legítimamente elegidos. Absolutamente, o sea, eso es sin duda. Y con este manto de duda que ya había ocurrido en las elecciones anteriores, con la demora ahora de la entrega de las famosas actas, ¿no? Que es lo que no se ha entregado todavía, un manto de duda al interior del país, en el exterior, ¿le sigue pareciendo que es un proceso absolutamente democrático? Es que le vuelvo a reiterar con lo del manto de dudas. El manto de dudas va a seguir existiendo mientras no entreguen los registros de las actas. Y lo de antiguos procesos eleccionarios que fueron todos ratificados por todos los observadores internacionales, o sea, ¿para qué seguimos insistiendo en eso? Hoy, lo digo por quinta vez, la manera que el gobierno tiene de dirimir este conflicto de manera pacífica es entregar los registros de las actas. ¿Y por qué cree que no lo ha hecho todavía? Se lo digo por quinta vez. Diputada, en todo caso, la legitimidad de un proceso y las garantías democráticas no pasan solo, bien lo sabe usted, por convocar a elecciones, ¿no? Y a la forma en la que se desarrollen. Si un país no tiene una institucionalidad robusta, si no hay separación de poderes del Estado, si existe, como han constatado organizaciones internacionales, persecución política, presos políticos, desaparición forzada, limitaciones a la libertad de expresión, entre otras cosas que han constatado, ¿es posible ratificar como un proceso democrático solo un proceso eleccionario solo por el hecho de abrir las urnas? No, no es solo por el hecho de abrir las urnas, es porque existe, insisto, una institucionalidad y yo no voy a hacer declaraciones, ¿no es cierto?, y bravuconadas, injerencistas, para mostrarme más democrática, como lo hace, por ejemplo, la extrema derecha a nivel mundial, porque resulta ridículo. O sea, la extrema derecha, por ejemplo, avaló el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Y usted me va a decir que el sistema electoral en Estados Unidos no es democrático y hubo un asalto al Capitolio con muertos. Pero son situaciones distintas. Pero no entiendo la comparación. No. ¿Y por qué sería una opinión injerencista el que usted se refiera a las condiciones que hay hoy día en Venezuela para el desarrollo de elecciones limpias y abiertas? A ver, le sigo insistiendo porque usted lo que quiere es sacarme a mí una frase. No quiero ir al fondo del asunto, le vuelvo diputada, a ver, no, el fondo del asunto según usted. Yo le podría decir que vayamos al fondo del asunto y examinemos las órdenes ejecutivas de bloqueo
y sanciones unilaterales de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Podríamos ir al fondo de eso y podríamos conversar. Yo le podría declarar todas las órdenes ejecutivas y qué significaron, ¿ya? Entonces, el fondo del asunto no es ese, son muchas cosas juntas. Por lo tanto, yo le vuelvo a repetir, yo no le resto credibilidad al informe de Amnistía y al informe del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en su momento. No le resto y he sido crítica respecto a eso. A esos dos organismos, a otros no, a esos dos organismos. Así que no se sienten solos en el Partido Comunista, me refiero no solamente acá, más allá de las diferencias con el gobierno, con otros partidos, sino que también con una mirada internacional que ya se está haciendo cada vez más con el presidente Gabriel Boric, que fue uno de los primeros en manifestarse, diputada, y que le siguieron también después otros presidentes de la región, de estar con una mirada que parece ser minoritaria quizás. No, o sea, el presidente Lula fue bastante respetuoso en los términos en que se refirió también el presidente Petro. Hay presidentes como el presidente de Bolivia, Luis Arce, la presidenta de Honduras, otros presidentes de otros países que han reconocido el triunfo que el Consejo Nacional Electoral venezolano dio a conocer. Por lo tanto, no es que todos. Hay acá países que han pedido en forma respetuosa los registros de las actas. Y eso yo lo considero y estoy plenamente adherida a eso. Y doy mi respaldo a esa petición. Diputada Hertz, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Gracias por su tiempo. Gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a Hasta ustedes. pronto. Luego.